Buenos días, buenas tardes. Sean bienvenidos a este último webinar sobre nuestras sesiones de innovación. Mi nombre es Rolando Bornia y hoy contaremos con la presencia de Eric Pavón, quien es gerente global de marketing de Beckman Coulter, quien nos hablará sobre infecciones del tracto urinario. Eric tiene una vasta experiencia de más de 20 años en liderazgo de ventas y marketing en compañías líderes mundiales que incluyen empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos. Ha dirigido el desarrollo a nivel global de impactantes estrategias de marketing para tecnologías de manejo de heridas y de dispositivos médicos y dispositivos de diagnóstico de uso in vitro. También ha liderado equipos multiculturales en campañas de lanzamientos de nuevos productos y ha facilitado el adiestramiento en español e inglés sobre tecnologías médicas de vanguardia. Eric está titulado en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico y también cuenta con una maestría en Marketing de la Universidad de Strayer. Sin más presentaciones, agradeciéndoles a ustedes nuevamente y recordándoles que pueden seguir este webinar y todos los otros webinars a través de LinkedIn y otras redes sociales. Le damos la bienvenida a Eric y le paso la palabra a él en este mismo instante. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Rolando, por la amabilidad en la introducción y muy buen día a todos. Me place enormemente compartir con ustedes este tema muy interesante y muy de vanguardia en nuestros tiempos, que es el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas relacionados a esta condición, a esta infección. Vamos a ver primero por qué es un problema severo de salud pública. Vamos también durante la presentación compartir con ustedes las manifestaciones clínicas y el reto que se encuentra actualmente en el manejo de las infecciones de tracto urinario. Y finalmente vamos a estar compartiendo con ustedes estrategias y herramientas que Beckman Coulter provee con nuestros analizadores IRIS, el IRISET y su indicador de urocultivo. Vamos a comenzar primero a hablar sobre el problema severo de salud pública que representa las infecciones de tracto urinario. Y para comprender más sobre este problema, vamos a explorar un caso. Este es el caso de Mónica. Mónica, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, es una chica joven profesional que le gusta andar en moto con sus amistades en el fin de semana. Y ella recientemente está sufriendo de dolor al orinar y también se encuentra con ciertos escalofríos al momento de orinar. Con esta preocupación decide visitar su médico de sala de emergencia. El médico decide hacerle el análisis de orina y cuando regresan los resultados se da cuenta de que hay una indicación de presencia de bacterias, no mucha, poca, y el doctor sospecha en este caso que el paciente está sufriendo de una infección del tracto urinario y a Mónica le receta un antibiótico, una receta normal de una quinolona de tratamiento de 3 días donde se da tabletas 2 veces al día. Mónica va para su casa y al cabo de 3 días regresa el resultado de cultivo, ya que decidieron enviar el resultado de cultivo para confirmar si hay infección del tracto urinario. Y en caso de Mónica, el cultivo regresó negativo. Este paciente no tenía infección del tracto urinario. Y ahí es que estriba el problema principal, el problema severo que tenemos en salud pública, de que se están recetando antibióticos en una condición que ha sido mal diagnosticada, como fue en el caso de Mónica. Y también las instituciones están invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo de su personal en hacer un diagnóstico a esta condición, cuando el caso que tenemos es que el paciente fue mal diagnosticado. Y este problema de salud pública está trascendiendo a nivel global porque estamos teniendo problemas de resistencia de los antibióticos. Y el caso es que el uso excesivo de los antibióticos conduce a la resistencia antimicrobiana. Este documento que ustedes ven en pantalla a su mano derecha es un documento de un comité de trabajo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Este comité de trabajo ha establecido una estrategia global para atajar el problema de resistencia antimicrobiana y unos elementos principales que ellos han identificado, y vamos a leer la diapositiva, es que el aumento del uso de antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos, tanto apropiados como inapropiados, para tratar infecciones primarias o secundarias,
tiene el potencial de acelerar aún más la aparición de resistencias a los antibióticos. Nosotros tenemos que proteger nuestros antibióticos, tenemos que velar por ellos. Han surgido muy pocos antibióticos nuevos en los últimos años y es algo de gran valor que nosotros tenemos que hacer como sociedad, poder utilizar estas herramientas tan importantes de las manejos de la condición como son los medicamentos antimicrobianos. Así que es importante que las instituciones desarrollen estrategias para poder diagnosticar correctamente las infecciones. Y vamos a ver más adelante en nuestra presentación que las infecciones del tracto urinario es de las más que aparecen a nivel de manejo primario y son de las que más se están haciendo diagnósticos incorrectos. Antes de comenzar con la presentación en detalle sobre las distintas herramientas estratégicas que vamos a presentar sobre la utilización del aerosol como herramienta para discernir qué pacientes tienen la mayor posibilidad de sufrir de una infección de tracto urinario, vamos a ver cuáles son los criterios que se utilizan para diagnosticar una infección de tracto urinario sintomático. Y una de las siguientes es cierto. Primero, si es un paciente que utiliza un catéter y ese paciente estuvo aproximadamente 2 días consecutivos sin tener un catéter, o un paciente que simplemente no tiene un catéter urinario. Así que esos son los primeros 2 parámetros que vamos a utilizar, uno de los 2. Y también hemos observado una de las siguientes manifestaciones de síntomas. Primero, que el paciente tenga fiebre de 38 grados centígrados en pacientes menores de 65 años. El paciente también puede presentar síntomas de dolor o ardor al orinar, muy parecido como vimos en el caso de Mónica. Orinar con frecuencia, sentir la necesidad de orinar a pesar de que la vejiga está vacía, sangre en la orina o que sufra de presiones o retorcijones en la ingle o la parte inferior del abdomen. Así que esas son las manifestaciones de los síntomas muy comunes que nos da indicio de que el paciente está sufriendo de infecciones de orina. También es importante, y este es el criterio más importante que nos va a indicar si sí o no el paciente está sufriendo de infecciones de orina, es un cultivo de orina con más de 2 especies de organismos identificados, donde al menos una es una bacteria, donde tiene una cantidad mayor de 10 a la quinta potencia de las unidades formadas de colonia por mililitro. Así que esas son las definiciones a las cuales nosotros tenemos con relación al manejo y el diagnóstico de la infección del tracto urinario. ¿Cuál es el reto mayor? Bueno, cuando vimos en el caso de Mónica, hay síntomas que están asociados a otras condiciones y es importante entonces para el médico que está haciendo el diagnóstico tener un entendimiento de lo que está ocurriendo a nivel del sistema urinario, de qué es lo que se está reflejando los análisis de orina, para entonces confirmar si estos síntomas en verdad están relacionados a la infección del tracto urinario. Vamos entonces ahora a hablar sobre la epidemiología de las infecciones no complicadas. Y antes de proceder, quiero hacer una salvedad, y es que en esta presentación nos vamos a estar enfocados en las infecciones del tracto urinario no complicadas. Existen 2 tipos de infecciones del tracto urinario. Uno, las no complicadas, que son las que mayormente se adquieren en la comunidad, y otra que es la complicada, que está muy relacionada con una persona hospitalizada que tiene un catéter y ese tipo de infección se considera una no complicada, una infección complicada, y también se considera infecciones complicadas a aquellas pacientes que tengan algún problema a nivel renal, algún problema anatómico a nivel renal que está causando esa infección. Así que esas son las complicadas. Las no complicadas son las que vamos a estar nosotros revisando en esta presentación. ¿Cuáles son los patógenos que causan la infección del tracto urinario no complicada? Son esos patógenos que están muy relacionados y que se encuentran en las heces fecales. Así que vamos a ver que dentro del manejo de la infección del tracto urinario, las bacterias mayormente presentes son las mismas las que estamos viendo a una infección intraabdominal. ¿Por qué? Porque tienen similitudes en manifestaciones
Y vamos a ver más adelante cuál es la razón principal por qué ellas se encuentran en este tipo de infección. La más común es la gram negativo Escherichia coli. Así que esta corresponde a un 75% de las infecciones de infecciones urinarias. Le sigue la Klebsiella pneumoniae. También tenemos los Staphylococcus saprophyticus. Esto es un gran positivo. Y también vamos a encontrar el Enterococcus fecalis. Estas últimas tres están en menos proporción, obviamente, que Escherichia coli, como ustedes pueden ver en la gráfica. Y nos da la importancia de que podemos rastrear estos patógenos de acuerdo a unos sobreproductos que ellos producen en la orina. Y más adelante vamos a ampliar más sobre este tema. Pero lo más importante que queremos que todos se lleven con esta información es que la inmensa mayoría, casi 8 de cada 10 pacientes que sufren de una infección del tracto urinario no complicada, está causada por E. coli o Escherichia coli. Ahora bien, hay un impacto económico y hay un impacto también sobre la comunidad que tiene el manejo de las infecciones de tracto urinario. Esta gráfica que ustedes ven en el centro de la diapositiva es un infográfico que tenemos disponible en nuestra página de internet. La tenemos aquí en inglés y voy a estar hablando sobre distintos datos importantes sobre el manejo del tracto urinario. Primero, como le he indicado anteriormente, es la infección número 1 que conduce a un uso de antibióticos después de una visita al médico. Así que hay una gran cantidad de personas que van a la oficina médica con síntomas de infección de tracto urinario a tal extremo que es la infección número 1 en el manejo primario. Van a ver al lado derecho que hay una proporción 8:1 en mujeres hacia hombres. Así que es una infección que es muy común en las mujeres y en las niñas. Y la razón principal es que la uretra es más corta y está más cerca del recto y por lo tanto facilita el ingreso de estas bacterias que hemos hablado anteriormente, de las bacterias que están muy presentes a nivel de intraabdominal, de infecciones de las heces fecales, y es por eso de que anatómicamente las damas están más propensas a sufrir de las infecciones del tracto urinario, y es la infección más común que se encuentra en la mujer hoy día. Vamos entonces al lado izquierdo, donde vemos una data muy importante. Del 39 al 50% de las muestras de laboratorio de damas, de las mujeres, enviadas para cultivo, regresan negativos. Hemos visto una gran cantidad de muestras que están siendo llevadas al laboratorio y esas muestras al regresar negativas, muchas veces esas damas reciben empíricamente un antibiótico, como fue el caso de Mónica que habíamos hablado. Así que estamos hablando de que una gran cantidad de las muestras están regresando negativas y por lo tanto nos lleva al punto que se encuentra abajo. La tasa de sobrediagnóstico de las infecciones de tracto urinario en mujeres es de 31% a un 57%. En otras palabras, tenemos un mal diagnóstico de esta condición muy frecuentemente. Y aquí viene la necesidad del manejo efectivo de la información, de llevar entonces a un mejor diagnóstico y de llevar solo las muestras de cultivos que verdaderamente pueden arrojar un positivo a la infección. Así que, y vamos a estar hablando, como le he prometido, una estrategia efectiva para ayudar a minimizar ese número de que en realidad estamos mandando hacia muestras para cultivo aquellas muestras que tienen un gran potencial de regresar positivo y mejorar el diagnóstico y el proceso de manejo de la infección del tracto urinario. No me quiero ir sin también hablar sobre la importancia que tienen las infecciones del tracto urinario complicadas en la sepsis. Se ha estimado que una cuarta parte de los adultos que tienen sepsis están originados por un tracto urogenital, mayormente aquellos pacientes que están encamados que tienen entonces un catéter. Es una condición que hay que prestarle mucha atención, que nos afecta enormemente. Los gastos que se relacionan a la infección del tracto urinario en Estados Unidos originalmente se estimaba en $2 billones, pero ya está cerca de los $3 billones cuando incluimos
la cantidad de días perdidos de trabajo. Así que es algo que debemos tener en cuenta, que es una condición que afecta mucho y que tiene un gran impacto económico. Ahora bien, como hemos hablado, el indicador principal con relación a si es o no una infección urinaria es el cultivo. Y dentro del cultivo de orina tenemos unos cuantos retos. Primero, el tiempo de respuesta prolongado. Toma aproximadamente unos 24 a 72 horas el cultivo en regresar. Como hemos hablado, los pacientes en lo que están en espera de recibir el resultado del cultivo, los médicos le brindan a estos pacientes un tratamiento antibiótico empírico, causando y empeorando la situación que tenemos ahora sobre el sobreuso de antibióticos. También muchas veces los laboratorios lo que hacen es que guardan en unos lotes las muestras que se valen para cultivo para poder manejarlas de manera efectiva, así que tenemos que agrupar muestras y llevar entonces esas muestras al laboratorio de microbiología para hacer el cultivo. Como hemos visto anteriormente, un alto nivel de muestras negativas y también el proceso de cultivo de orina depende grandemente de la mano de obra y no se automatiza fácilmente. Así que debe tener una persona asignada para el cultivo, hacer el cultivo y toma tiempo en realizarlo. Así que es un trabajo que es intenso en cuestión de mano de obra. Y finalmente, y esto es uno de los secretos que tenemos con relación al caso de Mónica, muchas veces hay un alto nivel de muestras contaminadas. Los estudios han demostrado que entre un 15 a un 41% de las muestras que son enviadas a cultivo están contaminadas. En el caso que hemos hablado de Mónica, muy probablemente la cantidad mínima de bacteria que ella tenía en su muestra era una muestra de una toma contaminada, y vamos a ampliar un poco más sobre por qué sospechamos que en ese caso era una muestra contaminada. Ahora bien, dentro de este umbral que necesitamos manejar de manera efectiva a nuestros pacientes y que nosotros podemos darle a los médicos, y cuando digo nosotros es el personal del laboratorio, le puede dar al médico información oportuna, rápida, donde indica que esa muestra de orina tiene una mayor probabilidad de salir positiva en cultivo. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues hay unas herramientas para detectar candidatos para el cultivo de orina. Y esta herramienta es un método ampliamente utilizado en gran parte alrededor del mundo y su efectividad ha sido muy bien documentada. La herramienta utiliza indicadores de análisis de orina clínicamente relevantes que le da señal de que este paciente tiene una mayor probabilidad de infección de la orina. También puede ser la automatizada, y esta herramienta no necesita agrupar las muestras, lo puedes enviar, le puede dar indicio al médico de que en realidad esta muestra de orina tiene una alta probabilidad de ser una infección de orina. Los beneficios, claramente, podemos prescindir de las muestras que no van a desarrollar crecimiento de bacterias en cultivo. El tiempo de respuesta va a ser muy corto. El tiempo de respuesta para realizar este análisis con el aerosol, que es nuestro instrumento que vamos a estar viendo, es un tiempo aproximadamente de unos 5 o 10 minutos. Y si ponemos el tiempo de laboratorio, del tiempo en que llega la muestra de la sala de emergencia al laboratorio y regresa, ese tiempo de envío es media hora máximo. Si lo vemos de esa manera, así que hay un tiempo de respuesta corto. Y otro beneficio de esta herramienta que vamos a explorar próximamente es una mayor certeza en el uso de tratamiento antibiótico empírico. Y el médico va a tener una confianza de decir, sí, esto parece muy bien una infección, y vamos entonces a trabajar de manera empírica, recetando el antibiótico de una manera apropiada. ¿Cómo está hecha esta herramienta de nuestro aerosol? ¿Cómo fue basada? Bueno, en Europa, aproximadamente en los años 2010, el Comité Europeo de Manejo de Infecciosa desarrolló unas guías importantes, y dentro de esas guías ellos establecieron estos 4 áreas que su detección en la orina indica muy probablemente de que este paciente tenga una infección de orina.
La primera es una respuesta inmune del cuerpo. Y vamos a ver más adelante en una diapositiva en detalle cada uno de estos puntos, pero queremos dárselo de antemano sobre cómo surgió estos indicadores clínicos. Así que primero, la respuesta inmune del cuerpo, donde hay una aparición de leucocitos o esterasa leucocitaria. También está el daño debido a una infección, así que si en la orina aparece sangre o proteínas, entendemos que este paciente tiene una infección. También la formación derivada de las bacterias, los nitritos, que es una formación derivada de E. coli y otras bacterias formantes de nitritos. Ese es un importante indicador relacionado a que hay una infección. Y una presencia alta de bacterias es otro de los elementos importantes que está basada esta herramienta y que nos indica que probablemente exista una infección. Vamos a ver en detalles estos indicadores clínicos. Los leucocitos o la esterasa leucocitaria. Primero, si hay una presencia de leucocitos o esterasa leucocitaria, es muy probablemente que una reacción a nuestro cuerpo y una reacción inflamatoria hacia una infección. Así que cuando vemos esto a nivel de los análisis de orina a nivel químico, podemos sospechar de que hay un proceso inflamatorio como respuesta a una infección a una bacteria. También vemos la piuria y la leucocituria, que son buenos indicadores de posible infección. Así que con esos primeros dos elementos nos da claramente de que este paciente está experimentando un proceso inflamatorio y un proceso de infección. Los nitritos es muy importante porque es un subproducto de bacterias reductoras de nitratos. En este caso, E. coli, que es uno de los más comunes, es un formador, un subproducto de nitrito. Así que ya hay un indicador de alerta que podemos ver en el análisis de orina que nos favorece a indicarle que muy probablemente este paciente tiene infección. En el caso de nitritos también tenemos que tener cuidado porque hay unos factores que afectan los resultados del nitrito. Y entre ellos es, si en la dieta no hay nitrato, este paciente no va a tener el sobreproducto de nitrito. Así que tenemos que tener en cuenta ese detalle. El tiempo de incubación es insuficiente de tener el nitrito, así que es una infección en etapa temprana. También si hay una presencia de bacterias que no reducen el nitrato, como el Staphylococcus saprophyticus, que es una bacteria que aparece en la infección de la orina, tiene un 6% de los casos, y este tipo de bacteria no genera un sobreproducto de nitrito. Y también si el paciente está ya en una terapia con antibióticos que va a inhibir la formación de nitrito, es una de las alertas que tenemos que tener nosotros en cuenta. Lo bueno de este análisis que hacemos a nivel de manejo de infección de orina con un análisis tanto químico como de microscopía es que ustedes tienen distintos parámetros de que si no surge un nitrito, puede ser que tengamos los leucocitos presentes y puede ser que tengamos bacterias presentes. Así que siempre hay otros elementos que nos va a indicar a nosotros de que probablemente hay una infección que está ocurriendo. Vamos entonces también a hablar sobre bacterias. Y la bacteria es algo interesante porque puede no estar presente en todas las muestras de infecciones del tracto urinario, pero siempre va a estar presente en muestras de orina contaminadas. En el caso de Mónica, que vimos que ella tenía una pequeña cantidad de muestras de bacterias, pero no tenía leucocitos, no tenía nitritos, no tenía otros tipos de manifestaciones, solamente parecía bacteria. Mónica pudo haber caído en ese grupo de un 15 a un 40% de la muestra de orina que está contaminada. ¿Qué hubiera sido el escenario ideal en el caso de Mónica? Hacerle una reprueba de análisis de orina y veremos que todo salió claro y que Mónica no tenía infección de la orina, sino que el estar en una moto, el estando en una moto con blue jeans, corriendo todo un fin de semana, puede causar una lastimadura y esa lastimadura es la que le causó la irritación al orinar. Y por último, en cuestión de las bacterias aeróbicas se duplican aproximadamente en 20 minutos en temperatura ambiente. Así que es importante que cuando manejemos las muestras a nivel del laboratorio tengamos en cuenta que no dejarlas en temperatura ambiente, porque entonces, como decimos en Puerto Rico, las bacterias van a hacer fiesta y van a tener problemas
nosotros en el diagnóstico apropiado porque se están duplicando cada 20 minutos. Y el último tema es la parte de sangre y glóbulos rojos, al igual que proteínas. Esto ya es una señal mayor. Es muy probable que este paciente tenga algún tipo de daño renal. Este es una consecuencia que tenemos que identificar prontamente y nos va a dar una alerta de más investigación con relación a este tipo de paciente, pero sí es un indicador importante clínico para dejarnos llevar para poder hacer un diagnóstico apropiado de la infección de la orina. Vamos entonces a hablar específicamente de lo que es el indicador de cultivo del sistema de IRIS-Cell de IRIS. Vamos a conocer primero qué es el IRIS-Cell. Sé que posiblemente hay personas que se encuentran en nuestro adiestramiento de hoy donde no conocen nuestro sistema. El IRIS-Cell que ustedes tienen ahí es un sistema de manejo de análisis de orina que contiene una parte de química, que es la parte al lado derecha del analizador. Este se llama el iChem Velocity y tiene también un analizador de microscopio o microscopía que se llama el IQ200, el IQ200. Estos combinados se conoce como el IRIS-Cell. Este sistema tiene una capacidad de generar hasta 101 muestras por hora, así que dependiendo el tipo de unidad al cual el laboratorio procede, tiene una producción, una respuesta de análisis de hasta 101 muestras por hora. Contiene también un sistema de computadora. La tecnología que utiliza el IRIS-Cell es de Digital Flow Morphology o morfología digital y lo que hace es que analiza las partículas de la orina utilizando 4 criterios: tamaño, contrastes, Dios mío, estoy pensando en inglés, pero disculpe, tamaño, contraste, dimensión y me está faltando uno, así que disculpen que uno lo piense en inglés y después se le hace difícil la traducción, pero utiliza 4 elementos muy importantes en el manejo del diagnóstico de partículas para que sean de manera efectiva cómo se está haciendo la presentación de los resultados a nivel del analizador para presentar los resultados de manera apropiada. En el caso del IQ200, la microscopía hace una clasificación de 12 partículas, incluyendo el operador puede hacer una subclasificación de 27 partículas y tiene un indicador importante de urocultivo que utiliza la esterasa leucocitaria, el nitrito, un elemento que se llama All Small Particles, que son todas las partículas pequeñas, bacterias y los leucocitos. Esos son los 5 elementos que utiliza el IRIS-Cell. Lo importante también con relación del IRIS-Cell es que es uno de los pocos, si no el único en Latinoamérica, de los análisis de orina que puede hacer también análisis de tejidos corporales, de fluidos corporales, discúlpame. Así que el IRIS-Cell hace también un análisis de fluidos corporales, lo hace sin ningún tipo de interrupción. Lo único que tienen que hacer es ponerle el rack de fluidos corporales y ella automáticamente pasa la información, el análisis de un lado hacia en el resultado del análisis de los fluidos corporales, lo genera entonces la información a nivel en el LIS para que lo tengan de manera apropiada. Vamos a entrar entonces en detalle sobre cómo funciona esta herramienta y cuál es la importancia de esta herramienta. El indicador de cultivo es una función que utiliza los 5 valores de bioquímica y microscopía de orina que están clínicamente relevantes para ayudar al operador a realizar una evaluación con respecto a si que la muestra tiene infección del tracto urinario y la muestra debe procederse a enviarse a un cultivo de orina. Utiliza, como hemos hablado, nitrito, que es un sobreproducto de algunas de las bacterias, esterasa leucocitaria. También nos ayuda a identificar la presencia de leucocitos, la presencia de bacterias y un elemento muy importante que se conoce como todas las partículas pequeñas o all small particles. ¿Cuál es la relevancia de all small particles?
La capacidad que tiene el aerosol de detectar partículas es en partículas que son mayores de 3 micras de tamaño. Cuando las partículas son menos de 3 micras de tamaño, la unidad las agrupas y las pone en esta categoría, y si está en más de 7.500 unidades de partículas pequeñas, nos va a dar una bandera. Esta 7.500 es el indicador default que tiene el sistema. Esto puede ser cambiado por el operador, digo, por la compañía o el laboratorio que tiene este analizador. Así que es muy importante que esa cantidad puede ser cambiada de acuerdo a las necesidades que el laboratorio ha determinado. Así que estos 5 elementos son 5 guías importantes que nos puede indicar si hay una infección del tracto urinario. ¿Y cómo lo presenta el analizador? Esto que ustedes ven aquí es la pantalla de revisión de resultados del ARSL. Es una pantalla, como ustedes pueden ver al lado izquierdo, se encuentran los distintas clasificaciones de las partículas que ha hecho el analizador. Como pueden ver en ustedes en rojo, eso significa que se encuentran en cantidades altas, en un rango abnormal. Por lo tanto, esta persona está experimentando unos indicadores importantes de infección de la orina. Y al lado derecho ustedes ven una pantalla. Esta pantalla que ustedes ven al lado derecho es un indicador que se llama la lista de comprobación de indicadores de cultivo de orina. Esta lista nos deja saber si hay presencia de esterasa leucocitaria, si hay presencia de nitritos, si hay presencia de leucocitos, bacterias y el ASP, que son las partículas pequeñas. Esta manifestación que usted ve en esta diapositiva está íntimamente relacionada a un paciente que muy probablemente su infección es causada por E. coli. Tenemos la esterasa leucocitaria alta, tenemos una cantidad importante de nitritos, vemos un alto nivel de leucocitos, vemos también un alto nivel de bacterias y también una cantidad grande de partículas pequeñas. Este es un caso típico. Sabemos ya que el 75% de las bacterias que causan el 75% de las infecciones del tracto urinario son causadas por la bacteria E. coli. Así que esta es una manifestación muy típico de un paciente que está causando una infección del tracto urinario causada por E. coli. Ahora bien, si fuera causado por otro tipo de bacteria que no genera nitritos, como sería el estafilococcus que mencionamos recientemente, pues probablemente en ese caso vamos a ver un alto nivel de leucocitos, vamos a ver bacterias presentes y vamos a ver también particulados pequeños o small particles en cantidades grandes. Así que con esto quiero decirles que el indicador de orina no necesariamente debe tener los 5 presentes. Si están los 5 presentes, que muy probablemente sea una infección del tracto urinario. Si no tiene nitrito, es que también puede ser que sea una infección causada por el estafilococcus. Hay 2 formas que se puede generar el indicador de orina. La primera es lo que llamamos la forma automática. Y esta clasificación está basada en una clasificación automática del grado de bacteria. El sistema utiliza una tecnología que se llama Auto Particle Recognition Software, o si no, la tecnología de autorreconocimiento de partículas. Esa es la tecnología que utiliza nuestro analizador para identificar las partículas. El sistema identifica bacterias que tienen 3 micras de tamaño como imágenes aisladas. Y como lo he indicado anteriormente, las bacterias de tamaño de menos de 3 micras son demasiado pequeñas para ser identificadas automáticamente por el sistema y requieren que un operador las identifique y las clasifique. Las partículas que son menos de 3 micras son entonces clasificadas dentro de todas las partículas pequeñas. Esto no es una categoría visual, es una categoría simplemente establecida en el sistema. Y quiero clarificar, discúlpame, que una categoría visual es que todas las demás categorías que nosotros tenemos en nuestro menú permite
que un operador las puede tocar y las puede revisar. Vamos más adelante a enseñar un ejemplo. Todas las demás categorías son visibles, pueden ser revisadas por un operador, menos las categorías que son All Small Particles. Así que cuando la categoría All Small Particles surgen, o todas las partículas pequeñas, lo que deben hacer es que hacer una clasificación de las bacterias y si algún indicador de cultivo de orina es anormal, se envía o se recomienda un cultivo de orina. Así que es importante que si nosotros vemos de que existe un nivel 2 o un nivel 3 de bacteria, va a haber una alerta y esa alerta le va a enviar al operador la recomendación de que esto es una muestra que va a requerir un cultivo de orina. Esa es la forma automática. La forma manual es una forma donde la clasificación de bacterias se hace de dos formas. Primero, verificar los resultados y si está directamente relacionado con la presencia o ausencia de bacterias, verificar que las imágenes de partículas, bacterias clasificadas automáticamente coincidan con las categorías en las que se muestran. Y voy a dar un ejemplo más adelante para que podamos ver visualmente lo que nos estamos refiriendo. Y es importante también en la forma manual que clasifiquen manualmente las bacterias según lo que se observe dentro de los antecedentes de los glóbulos blancos, de los leucocitos, los grupos de glóbulos blancos, las células epiteliales escamosas y las clasificaciones de moco. Así que lo que hacemos es que vamos y verificamos las cantidades de bacterias que se encuentran en el fondo de estas partículas de globos blancos, grupos de globos blancos, las células epiteliales escamosas y las clasificaciones de moco. ¿Cómo se hace? Recuerda que le había indicado de que hay una capacidad visual de ver cada una de las partículas que genera el IQ200. Y una de las maneras que hace el instrumento, el analizador, es que ella aísla las partículas y uno las puede ver. Cuando decimos que debes revisar entonces el trasfondo de los glóbulos blancos, vamos a ver que en el fondo se encuentran bastantes puntos que nos dejan saber de que estos son bacterias menos de 3 micras y podemos entonces ver, dependiendo de las cantidades que hay de las bacterias de fondo, podemos cambiar manualmente el indicador de bacteria en el instrumento. Y eso se hace de que estos son los criterios que se hacen para la clasificación de bacterias. La primera, ustedes pueden ver en la gráfica de la primera grupo de bacterias, vemos que es muy rara la aparición de bacterias alrededor de la imagen. En la segunda vemos que hay una cantidad pocas, a eso le decimos 2 más, así que vemos ahí la presencia de pocas bacterias. En la tercera, ustedes ven que hay más bacterias, hay una presencia, ustedes lo pueden ver claramente en el fondo de esta imagen, donde vemos que hay bacterias. Estas serían 3 más, y en la parte de abajo vemos muchas bacterias, por lo tanto esto sería 4 más. ¿Qué hacemos con estos criterios? Se va manualmente a la computadora y se hace una clasificación manual de acuerdo a la apariencia que hemos tenido. Así que en este caso ustedes pueden ver de que este paciente tenía los leucocitos positivos, la esterasa leucocitaria, discúlpame, positivos, los nitritos positivos, los glóbulos blancos altos, bacteria originalmente tenía 1, pero como tenía partículas o small particles altos, podemos cambiar entonces con la evidencia que hemos visto visiblemente de una categoría de 1 más a una categoría 3 más. Y tenemos entonces de que hay un análisis más concreto y más definido con relación al diagnóstico de la condición, porque visiblemente vimos las bacterias. Así que quería dejarles saber que el instrumento, la herramienta de infección del tracto urinario que ofrece el Airocell es una muy efectiva, ha sido comprobada en muchos laboratorios. Lo que siempre hemos recibido es cuáles son los umbrales específicos necesarios para que esto funcione de manera apropiada.
nosotros como compañía no podemos dar unas recomendaciones porque cada laboratorio es diferente y cada laboratorio tiene una comunidad diferente que sirve. Sí recomendamos que los laboratorios que deseen introducir este análisis de orina deberán validar la eficacia de un algoritmo de detección de infección del tracto urinario frente al cultivo de orina para establecer esos umbrales y comprender cómo interpretar los resultados. ¿Cómo lo hace? Pues pueden coger utilizando el aerosol, pueden coger una cantidad de cultivos que han recibido y verificar los distintos niveles y los distintos umbrales de estos 5 indicadores que hemos hablado y pueden ustedes entonces determinar cuáles son los límites para ustedes poder aceptarlo de manera efectiva. ¿Okay? Así que esa es nuestra presentación de hoy. Quiero rápidamente hacer un pequeño resumen. ¿Cómo esta herramienta identifica candidatos para urocultivo? Una muestra se considera candidata a cultivo de orina cuando los leucocitos están presentes y los resultados son positivos. El particulado de all small particles es mayor que el umbral de liberación automática. La bacteria también se encuentra presente y los criterios químicos como esterasa leucocitaria y nitritos también se encuentran presentes. Esta información, compartiéndola con los resultados de los pacientes y trabajando estratégicamente en un laboratorio donde trabaja de la mano con el médico y se le está indicando al médico que estos elementos están presentes en el paciente y por lo tanto este es un paciente que tiene una alta probabilidad de positivo en cultivo y tener una infección de orina, es la manera más apropiada y más efectiva que un laboratorio puede trabajar utilizando esta herramienta tan importante. Así que con esto termino mi porción de la presentación. Así que Rolando. Muchas gracias, Eric. Excelente presentación y bueno, hemos podido apreciar una excelente herramienta aplicada al manejo de las infecciones del tracto urinario. Vamos a dar espacio ahora para consultas o preguntas acerca de la presentación. Ya han llegado algunas. La primera de ellas es, ¿cuál ha sido la experiencia de esta herramienta, de la implementación de esta herramienta a nivel global? Sí, Rolando, esta herramienta ha sido muy bien utilizada en gran parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Se han hecho investigaciones en publicaciones de Italia, en India, en Alemania, donde han hablado sobre la efectividad de esta herramienta. Y los laboratorios han disminuido la cantidad de muestras para enviar por cultivo a un 40 a un 50%. Y ha sido muy efectivo en que ha ayudado también la utilización apropiada de antibióticos. Así que es una herramienta que ha sido validada en gran parte del mundo. Correcto. Y otra de las preguntas es, digamos, la implementación de esta herramienta en instituciones de salud. ¿Cuál es el mayor desafío que deben afrontar los tomadores de decisión para poder implementar este tipo de herramientas? Esta es una pregunta muy interesante porque la validez de la herramienta es que está relacionada a indicadores importantes, indicadores clínicos importantes del manejo de la condición de infección de la orina. Así que lo que estamos realizando es una evidencia, vamos a decirle esto de esta manera, de una biopsia de orina, de que ese paciente tiene una infección. Los médicos están acostumbrados muchas veces a recibir un resultado con relación a bacterias y están muy pendientes a la cantidad de bacterias cuando hay otros elementos importantes en el resultado laboratorio que le puede indicar de que tiene una infección. Con esto es un enfoque de equipo, es el desafío más importante que tenemos, donde el laboratorio debe trabajar de la mano directa con la comunidad médica, con los médicos a los cuales sirve, brindándole una explicación detallada sobre la importancia de estos resultados. Y es entonces que trabajando en equipo, el laboratorio y el médico pueden sobrepasar estos desafíos y poder llevar a cabo un manejo integral y más efectivo a ese paciente. Ok, muchas gracias.
Otra de las inquietudes que se presentan es qué sucede con aquellos lugares que no cuentan con el analizador de microscopía. ¿Cómo pueden resolver estas cuestiones? Sí, en esta herramienta que nosotros estamos compartiendo con ustedes, el indicador de cultivo del AriCell, esta herramienta utiliza tanto químico como microscopía. Entendemos que hay algunos laboratorios que solamente tienen microscopía, es como que solamente tienen químicos. En ese laboratorio vamos a ver, según vieron la presentación, que la esterasa leucocitaria y los nitritos que aparecen en el lado químico indican de que hay una infección. Yo entiendo que los laboratorios deberían entonces estar muy alerta a ese lado químico, de la expresión química de ese lado, y poder entonces proceder a hacer un análisis más comprensivo de esa muestra para determinar si tienen una infección. Muchas gracias, Eric. ¿Algún otro tipo de consulta? Eh, ¿Qué tipo de diferencia hay con otras tecnologías que se manejan a través de la comparación con bibliotecas de imágenes de resultados de orina? Sí, hay otros analizadores que utilizan imágenes, pero el rastro más importante es una manifestación comprensiva de lo que está ocurriendo en el paciente, y eso se hace a través de entender tanto la parte química como la parte de microscopía. Y ese elemento comprensivo de los dos elementos que vimos que es tan importante y que está recomendado por la guía europea de manejo de infecciones del tracto urinario, es el valor más importante que puede recibir en comparación con solamente un diagnóstico de imágenes. Así que por eso es que hemos visto que esta herramienta, con unos elementos más completos de información, le brinda un manejo o por lo menos una información más precisa y completa para el médico, para que pueda hacer un manejo más efectivo de la infección de la orina, no solamente dependiendo de imágenes relacionadas al, al particulado que se encuentra en la orina. Lo interesante es que muchas veces cuando nosotros vemos bacteria vive con nosotros, y bacteria es uno de los elementos más comunes en una orina contaminada. Así que al tener más elementos, nos da a nosotros un indicio mayor de que probablemente sea una infección más allá de simplemente una imagen. ¿Y cuál sería la experiencia en relación al workflow habitual dentro del laboratorio y el turnaround time en dichos laboratorios con la implementación de estas tecnologías? Sí, es muy interesante, es una excelente pregunta. Nuestros laboratorios están sobrecargados de trabajo. Los laboratorios necesitan mejorar el flujo y disminuir la carga de trabajo en ellos. Al AeroCell, poder identificar y discernir cuáles muestras no son las candidatas a hacer cultivo, vamos a disminuir la cantidad de muestras en el laboratorio de microbiología y vamos a poder utilizar ese recurso de una manera más efectiva porque hemos descartado las muestras que tengan poca probabilidad de ser positivas en cultivo. Así que esos son unos elementos importantes a nivel del workflow. Este instrumento, esta herramienta no aumenta para nada el tiempo de nosotros de diagnosticar, más allá de verificar solamente las bacterias. Y esto lo que hace es que es un flujo rápido de información que puede llegar rápido al médico y puede determinar cuál es el rumbo de acción con ese paciente, ya sea descartar que sea una infección o si es una infección poder trabajar empíricamente y darle un medicamento. Ok, entonces haciendo un resumen, es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones desde el punto de vista del funcionamiento de instituciones sanitarias, ya que optimiza
los costos operativos dentro de los laboratorios y servicios de emergencias, optimizando cultivos que, no realizando cultivos que terminan siendo innecesarios, optimiza el workflow del laboratorio y a su vez colabora con el uso racional de antimicrobianos. ¿Podemos decir que eso es así, Eric? Correctamente, Rolando, muy cierto. Esta semana la Organización Mundial de la Salud está celebrando la semana de concientización sobre el uso apropiado de antibióticos. Es un problema mundial que tenemos nosotros. Nosotros como compañía nos enorgullece poder ser parte de la solución con estas herramientas tan importantes que ayudan al manejo apropiado del paciente y nos puede ayudar a preservar la vida de los antibióticos. Bueno, muchas gracias, Eric. Te vuelvo a decir, excelente presentación de la herramienta. Y bueno, a los que están participando de este webinar, los invitamos una vez más a través de los links de inscripción de webinars anteriores, si quieren volver a verlos. Y en este caso también pueden verlo con posterioridad y probablemente van a ser subidos a través de nuestro canal de YouTube próximamente. Así que bueno, desde ya, muchas gracias a todos por participar, gracias Eric, y bueno, nos veremos en las próximas sesiones que estaremos organizando, ya muy probablemente a partir del año próximo. Muchas Muchas gracias. gracias y gracias por todo.